Bien, ayuda tiene transistores. Entonces, vamos a analizar este circuito, un amplificador diferencial con transistores en configuración Darlington o en cascada. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el punto Q de este amplificador diferencial y primero vamos a hacer las siguientes suposiciones. Vamos a decir de que la corriente de colector es muy similar a la corriente de emisor. ¿Esto por qué? Porque usualmente la corriente de base es muy pequeña. ¿Ya? La diferencia de voltaje entre base y emisor siempre va a ser de 0,7 volts. Y parece que no se me queda nada más. Ya, para este ejercicio, para calcular el punto Q, vamos a asumir de que todos los transistores son iguales y todos tienen un beta de 100. Ya, pero antes de eso, tengo que hacer unas cuantas explicaciones o aclaración de confusiones que se puedan tener. Ya, cuando digo de que el voltaje base emisor es de 0,7, significa de que el V base emisor significa de que el voltaje de base menos el voltaje de emisor es 0,7. Esto significa que el voltaje de base es de 0,7 menos voltaje de emisor que es 0. ¿Ya? Eso nos va a dar un VBE de 0,7. Pero no siempre se cumple esto, ¿ya? No siempre se cumple de que el voltaje de base es 0,7 y que el voltaje de emisor es 0. No siempre se cumple, ¿ya? ¿En qué casos se cumple esta igualdad? Se cumple en el caso en el que o la base está a tierra o el emisor está a tierra. ¿Ya? Vamos a analizar primero el caso en el cual la base está en tierra. Si la base está conectada a tierra, si tenemos un transistor en el que la base está conectada a tierra y el emisor está conectado a cualquier otra parte, vamos a tener que el VBE esta vez es 0 porque está a tierra la base, eh, y en este caso sería menos 0,7. Claro, ¿ya? Entonces en este caso, en donde la base está conectada a tierra y el emisor está conectado a otro lugar, vamos a tener de que el voltaje de base emisor es menos 0,7. ¿Ya? En donde el voltaje de menos 0,7 corresponde al voltaje de emisor. ¿Ya? Entonces en este caso, el voltaje de emisor es menos 0,7. En el caso en el cual el emisor esté conectado a tierra, aquí vamos a tener de que el voltaje de base es 0,7 y que el voltaje de emisor es 0. Entonces vamos a tener que nuestro voltaje base emisor, el VBE, es 0,7. ¿Queda claro? Entonces, otra aclaración que tengo que hacer es, por ejemplo, miremos estos transistores de aquí. Este de aquí, miremos Q1. ¿Ya? Como la base no está conectada directa a tierra y el emisor no está conectado directa a tierra, no tenemos forma de conocer inmediatamente estos valores de BB y B sub E. ¿Ya? No hay forma directa de conocerlo. Pero lo que sí sabemos es que la diferencia entre este voltaje de base y este voltaje de emisor es 0,7. ¿Ya? Pero en este instante desconocemos el voltaje de base y desconocemos el voltaje de emisor. ¿Me entienden o no? Si restamos estos dos, debería darnos 0,7. Pero en este caso los desconocemos. Pero como en los casos anteriores yo decía, de que, no sé, pues si tenemos el emisor conectado a tierra, ya sabemos de que el voltaje en el emisor es 0. ¿Ya? O en el caso de que la base esté conectada a tierra, ya sabemos de que el voltaje de base es 0. Entonces es más fácil trabajar para conocer el valor del voltaje de emisor o el voltaje de base. No sé si se entiende esta cosa. ¿Ya? Ojalá que sí. Pero sigamos en resolver el ejercicio aclarando esta cuestión del voltaje base emisor. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer al analizar este circuito es buscar voltajes triviales, por así decirlo. Voltajes de que sea fácil ver cuál es el voltaje de base o cuál es el voltaje de emisor. ¿Ya? Una aclaración es cuando digo voltaje de base. Ustedes saben de que los voltajes son una diferencia. ¿Ya? Entonces, al decir voltaje de base me estoy refiriendo a que estoy haciendo, no sé, midiendo este voltaje de esta base con respecto a tierra, ¿ya? O con respecto al neutro, ¿ya? Entonces sería V sub T, o tierra, o TN de neutro, ¿ya? ¿Ya? Sería un voltaje así,
entre, entre tierra y el neutro, en donde la flecha va a apuntar hacia la polaridad positiva. Ya esto es una flecha de voltaje. ¿Ya? Y la colita de la flecha es el negativo. ¿Vale? Entonces si yo digo a secas voltaje de base o voltaje de emisor, es voltaje de base con respecto a tierra o voltaje de emisor con respecto a tierra. ¿Ya? Entonces prosigamos. La forma más fácil de analizar estos circuitos es encontrar un voltaje que sea inmediatamente reconocible. En este caso, por aquí arriba, en estos transistores no se ve tan trivial. ¿Ya? Ustedes podrían pensar aquí, pero esta diferencia aquí es 0,7, entonces podemos decir de que el voltaje aquí en la base es 0,7, 0,7 positivo, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia que está conectada, aquí hay un voltaje que está conectado y aquí hay un voltaje de emisor que desconocemos. Entonces al hacer el V sub V, el voltaje base emisor, como desconocemos el voltaje de base y como desconocemos el voltaje de emisor, no podemos tener ni el voltaje de base ni el voltaje de emisor porque desconocemos los dos. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar otro punto que sea más fácil de averiguar. Por ejemplo, este de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el emisor conectado a tierra. O sea, tenemos la base conectada a tierra. O que soy bio. Entonces, en este caso, tenemos que el VE es 0 menos 0,7. Entonces tenemos de que el voltaje emisor del transistor Q3 es menos 0,7. ¿Ya? Entonces, este nodo de aquí del emisor es conocido. Sabemos de que este nodo es menos 0,7. ¿Correcto? ¿Por qué sabemos eso? Porque la base está conectada a tierra y ya conocemos el voltaje. Entonces, si conocemos ese valor, ya tenemos la diferencia hecha. Entonces aquí tiramos la flecha de voltaje y tenemos de que entre tierra y el emisor hay menos 0,7. ¿Vale? También sabemos de que en este nodo tenemos menos 4 voltios. Entonces esto nos permite calcular la corriente que circula por esta resistencia. Y ustedes saben de que el punto Q consiste en encontrar los VCE de los transistores, los voltajes colector-emisor y las corrientes de colector, ya que son iguales a las corrientes de emisor, porque ya lo dijimos, vamos a hacer esa suposición de que vamos a despreciar la corriente de base, por lo tanto la corriente de emisor es lo mismo que la corriente de colector. Ya tenemos más o menos nuestro primer valor para el punto Q. Vamos a calcular la corriente en esta resistencia. Entonces tenemos de que la corriente IC, la corriente de colector del transistor Q3 es, esta flecha de voltaje nos dice la diferencia. ¿Ya? Como nosotros queremos conocer el voltaje, o sea la corriente en esta resistencia, hacemos la flechita así. ¿Ya? Entonces esta flechita nos dice menos 0,7 menos 4 dividido en el valor de la resistencia, que es 1 kilo. ¿Ya? Eso nos da 3,3 miliamperes. ¿Vale? Voy a anotar los resultados aquí en la edición al lado y no los voy a borrar. Entonces vamos a tener de que la corriente en esta resistencia es 3,3 miliamperes. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Espero que sí, vos. Bien. Entonces, como ya conocemos esta corriente, voy a borrar un poco acá, como ya conocemos la corriente que circula por esta resistencia, y por aquí no hay un nodo por donde se bifurque esta corriente, por donde se divida, vamos a decir de que esta corriente de esta resistencia es lo mismo que la corriente del colector de este transistor. Por lo tanto, ICQ3 es igual a 3,3 miliamperes. ¿Ya? Entonces, otra cosa que conocemos del transistor Q3 es el voltaje de emisor, que es menos 0,7. ¿Sí o no? Entonces, para conocer el VCE de este transistor nos falta conocer el voltaje C de aquí, pero no sabemos cuánto es este voltaje. ¿Ya? Otra cosa, el siguiente paso en este tipo de análisis, como ya conocemos esta corriente que baja por aquí,
como este circuito, como esta parte del circuito, esta parte de aquí que estoy encerrando, esta parte de aquí es simétrica, este Q1 y este Q2, este circuito es simétrico, la corriente que va a circular de este lado y de este otro son idénticas. Por lo tanto, si hacemos una ecuación de nodos aquí, vamos a decir de que la corriente de emisor, que es lo mismo que la corriente de colector, entonces la ICQ1 más ICQ2 es igual a ICQ3. Pero como dije, por simetría estas dos corrientes son iguales, vamos a tener de que ICQ1 más ICQ2 es dos veces ICQ1 o ICQ2, ¿ya? Porque son lo mismo, ¿ya? ICQ1 igual ICQ3. Pero como nosotros ya conocemos ICQ3, pasamos este 2 dividiendo. Entonces nos queda que la corriente de colector del transistor 1 y la corriente de colector del transistor 2 es 3.3 dividido en 2, lo cual nos da 1,65 mA. ¿Vale? Espero que me sigan. Porque por esta rama del transistor la corriente va a pasar así, va a pasar por aquí, por el colector, por el emisor y se va a ir por acá. ¿Ya? Entonces, como ya conocemos esta corriente, podemos conocer el voltaje en las terminales de esta resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como ya conocemos esta corriente que pasa por R1, vamos a decir de que el voltaje en R1 es voltaje es R por I. Entonces tenemos 1 kilo multiplicado por ICQ1, que es 1,65 miliamperes. ¿Ya? Entonces tenemos de que el voltaje VR1, ¿ya? Entonces nos da que el voltaje en la resistencia es de 1,65 volts. ¿Ya? Entonces este voltaje que va de acá hasta acá nos da 1,65. ¿Ya? Pero eso no nos dice mucho. Pero lo que sí sabemos es que el voltaje en el nodo de aquí arriba es 8. Ya por la fuente de aquí arriba. Y sabemos de que en esta resistencia hay 1,65 volts. Entonces, si hacemos la diferencia de 8 menos 1,65, vamos a obtener este voltaje de colector. ¿Ya? En donde este voltaje de colector es igual a este otro voltaje de colector de aquí. ¿Ya? Por simetría, son iguales. Entonces tenemos que 8 menos 1,65 nos da un voltaje de colector de 6,35 volts. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 6,35. Porque si a 8 le restamos 6,35, vamos a obtener los 1,65 volts que hay en esta resistencia. ¿Me entienden? ¿Ya? Esto es puro método de nodos nomás. No hay nada nuevo aquí. Entonces, aquí ya conocemos este voltaje de colector. ¿Ya? Y también conocemos la corriente de colector de esto. Entonces ya tenemos el punto Q casi bien armado de estos dos transistores, del Q1 y Q2, porque son iguales por simetría. Entonces ahora viene a conocer, hay que conocer este voltaje de emisor. Ya nos falta el voltaje de emisor de aquí, que estoy remarcando otra vez. Ya este de acá. Nos falta conocer este voltaje de emisor, que es el voltaje de colector del transistor Q3. ¿Ya? Entonces hay que conocer este voltaje porque es muy importante. ¿Y cómo conocemos este voltaje? Hacemos una malla. ¿En dónde? La voy a dibujar aquí. ¿Ya? Eh, Agarramos el transistor Q1, lo dibujamos, y aquí dibujan el nodo. ¿Ya? Vamos a llamar, no sé, voltaje X. ¿Vale? Hacemos aquí la resistencia, la fuente de 1 volt y tierra. Y recorren la malla. Tal que así. ¿Ya?
La pueden hacer en un sentido, en el otro yo prefiero seguir el sentido de la corriente, ya, porque aquí me dice que la corriente de base entra y va a salir por el emisor, así que prefiero seguir el sentido, ya, para evitar enredarme con signos. Entonces esta malla nos va a otorgar la siguiente expresión. Vamos a entrar por el menos, ya, aquí vamos haciendo el recorrido y empezamos por aquí. Vamos a entrar por el menos de la fuente, por lo tanto es menos 1 más corriente de base por los 10K, que estoy analizando esta resistencia aquí, corriente de base por 10 kilo ohm. ¿Ya? Aquí en el base emisor hay un voltaje de 0,7. Como entramos por más es más 0,7. Y como vamos a pasar por este nodo de aquí, vamos a colocar más Vx. Ya vamos a llamar este nodo Vx. 0, igual a 0. Ya, porque ahí terminamos nuestro recorrido. Ya, porque si seguimos de aquí, vamos a llegar aquí a la fuente. Ya, de nuevo. Entonces ahí cerramos nuestro recorrido y despejamos. Esto nos va a dar un valor de Vx que es igual a 1,535 volts. ¿Ya? Entonces este Vx es muy importante porque es el voltaje de colector del transistor Q3 y es el voltaje de emisor de Q1 y Q2. Entonces, como ustedes ya conocen el voltaje VCQ1, el voltaje VEQ1 y este es el voltaje de VCQ3, y como ya conocen VEQ3, pueden hacer las diferencias, ya que las voy a colocar aquí en la edición. Y con eso terminaríamos de analizar la primera parte del circuito. Darlington lo voy a dejar para otro video, ¿ya? Pero con eso ya deberían de tener todas las corrientes de por lo menos esta parte del circuito, ¿ya? Entonces no me demoro más y dejo Darlington para el siguiente video, para que no quede tan largo.